Bien, seguimos en el capítulo 4 con la conclusión de las parábolas y ahora vamos a iniciar la serie de milagros que están desde el capítulo 4, versículo 35 hasta el capítulo 5, versículo 53, 43, que es el final. Son 4 exorcismos o curaciones que vamos a ver que Jesús hace. 1 a la naturaleza y 3 a los hombres, a los enfermos. Estos 4 elementos son los que nos muestran y representan los milagros de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Y nos muestran las 4 formas que tenía Jesús para sanar. Primero tenemos la tempestad, el endemoniado de Gerasa, que es el párrafo más largo de Marcos, la curación de la hemorroísa y la curación de la hija de Jairo. Son estas 4 formas las que vamos a ver ahora. En el primero, dice, este día al atardecer pasamos a la otra orilla. Despiden a la gente, se llevan la barca. Y Jesús estaba durmiendo. Dice, en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca de suerte que ya se anegaba la barca. Jesús estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza y les dijo, ¿por qué estaban con tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y ellos se llenaron de gran temor y decían, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es una enfermedad de la naturaleza. Jesús sana la naturaleza. Los justos pueden descansar. Jesús estaba descansando. Jesús dormía porque sabía que Dios estaba en control de todo. Dios estaba con él y no le preocupaba nada más. Y Jesús dice con autoridad a la tormenta, calla. Y es una similar acción a la que hemos visto en el capítulo 1 con el versículo 25 con el primer endemoniado. No sé si se acuerdan, revísenlo, 1:25. Ahora bien, Jesús estaba dormido, no estaba en el timón, no estaba delante, estaba atrás en la barca, estaba en la popa. Esa representación es la representación de la iglesia post-pascual, después de la Pascua, que siente que se hunde por la ausencia de Jesús, porque Jesús está dormido. La gente empezó a perder su fe porque no estaba Jesús con ellos. No sentía a Jesús, pero está dormido en ellos Jesús. Si sabemos que Dios está con nosotros y en nosotros, si tenemos a Jesús con nosotros y sentimos miedo, es porque Jesús está dormido dentro de nosotros, en nosotros. No lo vemos, no lo encontramos cerca, no sentimos su presencia en nuestras vidas. Lo despertamos cuando ya no podemos más. Y ellos también, los discípulos, lo despiertan cuando ven que la barca se iba a hundir. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Las dificultades, los problemas, las enfermedades nos derrumban. Y cuando vemos que ya no podemos más, que estamos en lo último de nuestra capacidad,
acudimos a Dios, lo despertamos a ese Jesús que está dentro de nosotros dormido. Solo nos acordamos de Él cuando ya no podemos más. Pero Jesús increpa la tempestad, increpa a lo que nos aparta, a lo que nos hace perder la fe, a lo que nos está derrumbando. Soluciona los problemas y viene la gran bonanza. Hermanos, hay muchas cosas en la actualidad que están tratando de atraer nuestra atención, que nos hablan de salvación, que nos hablan de ayudarnos, que nos hablan de lo que se llama la autoayuda, nos hablan de tantas cosas a las que queremos aferrarnos y no nos damos cuenta que nada de eso es bueno, no nos damos cuenta de que nada de eso nos va a traer la bonanza que necesitamos en la aflicción, en la tribulación en nuestras vidas. Solamente Jesús nos trae esa paz, esa calma, cuando le dejamos actuar, cuando le pedimos que actúe, cuando le pedimos que despierte dentro de nosotros. Ahora bien, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, tenemos en todo el Nuevo Testamento, de verdad, el Señor nos dice 365 veces, exactamente, 365 veces, no tengan miedo. Eso es como para recordarnos que cada día debemos estar firmes en nuestra fe con Jesús, en nuestra fe en Jesús, sin temer. No tengan miedo, tengan fe. Eso es lo que nos dice el Señor. Ese es el mensaje hermoso que tenemos aquí. ¿Y cómo reaccionan ellos? Se llenaron de temor. Pero temor no de miedo. No es miedo, es temor de respeto. Es un respeto a Dios. Ese es el temor de Dios, el respetarlo. Y se admira. Hasta el viento y el mar le obedecen. Cuanto más las pequeñas cosas por las que nosotros pasamos, si se las entregamos a Él y le dejamos actuar, van a obedecerle. Eso es. Continuemos. Ahora sí llegamos al capítulo 5 y tenemos la curación del endemoniado de Gerasa. ¿Qué nos dice? Salió un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo y no lo podían tener atado ni con cadenas, dice la palabra. Y al ver a Jesús, estoy en el versículo 6, al ver de lejos a Jesús, corre el hombre y se postra ante él, se pone de rodillas y grita con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios a que no me atormentes. Y Jesús le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. El enemigo es el primero que reconoce que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Es el enemigo el primero en creer en Jesús como Hijo de Dios. Y la reacción de Jesús
los manda a una piara que había ahí cerca y los cerdos se lanzaron al mar. ¿Y qué ocurre? Que los porqueros también se llenaron de temor. En el versículo 15 dice que los porqueros, al ver lo que había ocurrido, llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado y vestido en su sano juicio, y se llenaron de temor. El temor de respeto a Dios. Los porqueros, los del lugar, le pedían que se aleje, que no esté ahí. Pero el endemoniado le pedía seguir con él, versículo 18. El endemoniado le pedía estar con él, pero Jesús no se lo concedió, sino que le dijo, escuchen esto, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis, que está al este de Galilea, todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Qué hermoso, hermanos. El endemoniado del que había salido una legión de demonios es el primero que va a predicar a Jesús. Jesús le manda que vaya a su casa y que predique en su casa. Pero él no solo va a su casa, no solo predica en su casa. Él va por toda la Decápolis, un conjunto de 10 ciudades, y predica y cuenta lo que Jesús había hecho con él. Es el primero que va a predicar. Es el primero. Y es enviado por Jesús. Bueno, ahora tenemos otra curación, la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a ir primero con la curación de la hemorroísa. Bueno, pero antes, para terminar con esto del endemoniado de Gerasa, debo decirles que Jesús no le permitía seguirle porque era pagano. Y a este pagano que quería seguir a Jesús le sería muy difícil vivir en medio de judíos. Pero lo hace apóstol. Si le hubiera dicho, quédate conmigo, hubiera seguido como discípulo. Pero al enviarlo a predicar, Jesús lo está haciendo apóstol. Y entonces el endemoniado de Gerasa es el primer apóstol pagano que va a llevar la palabra de Dios fuera del pueblo judío. Ahora sí, la hija de Jairo y la hemorroísa. En estas dos historias vemos a dos mujeres, las dos mujeres sufriendo por 12 años, y ambas son sanadas y salvadas por Jesús. Dice, llega uno de los jefes de la sinagoga y le pide a Jesús, mi hija está a punto de morir, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Pero vamos a saltar la parte de la hemorroísa y vamos a continuar con el versículo 35 que dice, mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe y le dicen, tu hija ha muerto. ¿A qué molestaría al maestro? Y Jesús, que oyó lo que habían dicho, le dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe, solamente cree. Llegaron a la casa, entraron, y después de echar fuera a todos del cuarto, estoy en el versículo 40, toma consigo al padre de la niña y a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomándola de la mano le dice, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate.
La muchacha se levantó al instante y se puso a andar. Él les insistió mucho que nadie supiera lo que había hecho y les dijo que le dieran de comer a la niña. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esta palabra del versículo 36, ten fe, es lo más importante de esta parábola. Porque el Señor quiere que creamos, que tengamos fe en Él. Sea como tú crees, las cosas van a ser según tú crees, no van a ser de diferente manera. Si tú crees en Jesús, pon toda tu fe en Él. Cree en Dios, cree en Jesús. Ese es el mensaje de fe que nos da el Señor en esta curación de la hija de Jairo. Jairo pide por su hija y le dice, a punto de morir o acaba de morir. Y Jesús le dice y le pide, no le pide cualquier cosa, le pide para que se sane y se salve, para que se salve y viva, nos dice aquí. Y entonces, sanar es solo hasta la muerte. Jesús puede sanar tu enfermedad, pero es solo hasta aquel momento, aquel en que llegue tu muerte. Salvar es para la eternidad. Salvar es para la vida eterna, porque la muerte no es eterna. Lo mismo sucede con la hemorroísa, a la que Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No queda solo sanada, sino también salvada. Ahora sí, vamos con la hemorroísa. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, igual que la niña, había sufrido mucho con muchos médicos, en fin. Y decía, si logro tocar aunque sea el borde de sus vestidos, me salvaré, me salvaré. No estaba pensando en sanarse solamente, sino en salvarse. Tocó el vestido de Jesús e inmediatamente se secó la fuente de sangre y sintió que su cuerpo se quedaba sano, sin el mal. Y Jesús le dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, pero ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y él miraba a su alrededor y descubrió quién lo había hecho. Él sintió que salió de él la sanación para esa mujer. Y se acerca a la mujer y atemorizada y temblorosa, dice, se postra ante él y le cuenta toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Nuevamente vemos que Jesús no solo sana de una enfermedad que de todos modos va a ser una sanación temporal hasta el día de nuestra muerte, sino que Jesús nos salva para la vida eterna. Lo importante de estos dos mensajes que hemos visto ahora en la hija de Jairo y en la hemorroísa son eso. Ten fe, cree en Dios, cree en Jesús, que es Dios mismo. Ese es el mensaje que estamos recibiendo ahora y que es el que nos va a llevar a poder creer en esa salvación que tenemos en el nombre de Jesús.
Continuaremos después con el capítulo 6.